Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Noemí Hinojosa Martínez desde Tijuana, México. Es un gusto poder compartir con ustedes esta bella palabra, esperando que sea de bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes. Bien, mis hermanos, pues seguimos con nuestra temática de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Estamos en la 16ª semana con el subtema La entrada dramática del Hijo del Hombre a Jerusalén, su afirmación y su conflicto. El tema de hoy, mis hermanos, es el tema referido al Hijo de David, corrección de dos malentendidos. Y nuestro texto bíblico lo encontramos en Lucas 20, del 39 al 47. Pero antes, mis hermanos, de entrar a este tema, vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Inclinemos nuestros cerviz. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, mi Señor, gracias, Padre bendito, te doy porque tú nos has permitido, Señor, un día más de vida. Un día más, Padre, que nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por tus bondades recibidas. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, en este día nos des de tus ricas bendiciones. Pero también, Padre bendito, te pido que tú, Padre, bendigas esta palabra que se va a impartir. Que tú, Padre bendito, seas conmigo, Señor, que tú hables, Padre bendito, por medio de mí. Mira, Señor, que sea de bendición todo lo que se va a decir aquí, Padre, que tú seas el que muevas corazones, el que abras, Padre bendito, esas mentes, Señor, para que esta palabra que se va a dar, Señor, no solamente se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también, Padre, la podamos compartir. Mi Dios bendito, gracias, Padre, porque sabemos que tú obrarás en el corazón y en la mente de cada hermano que escuche esta palabra, de aquella persona que te necesita, Padre bendito. Sabemos, Padre Señor, y confiamos en ti, en que será de gran bendición para la vida de cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, y de todo aquel, Padre, que esté esperando una palabra tuya. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú harás con esta palabra, gracias porque fructificará, Señor, y no se quedará solamente ahí, sino que rendirá frutos. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos y hermanas que escucharán esta grabación. Gracias, Señor, todo esto te lo pido, no por mis méritos, sino por los méritos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar lectura a Lucas 20, del 39 al 47, y dice así: Respondiéndoles algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice que el libro de los Salmos dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pues bien, mis amados hermanos, este es el tema de hoy, ¿verdad? El tema referido al Hijo de David y corrección de dos malentendidos. Hay dos ideas entre los hombres que necesitaban urgente corrección. Es absolutamente necesario que sean corregidas porque conducen a un grave error y condenación. El primero es que los religiosos respondieron a Jesús, ¿verdad? Y vemos, amados hermanos, cómo los religiosos dieron a Jesús una doble respuesta. Algunos quedaron impresionados por cómo el Señor contestó sus preguntas. Le expresaron con toda honestidad: Maestro, bien has dicho.
Esta fue una asombrosa declaración, porque recordemos, hermanos, que los religiosos estaban dispuestos a matar a Jesús. Vemos cómo una y otra vez intentaron, ¿verdad?, en varias ocasiones, enredarlo con preguntas y argumentos, ¿verdad?, esperando que nuestro Señor se equivocara, que cometiera un error, ¿verdad? Y no fue una, fueron varias ocasiones cómo lo enfrentaban y cómo le buscaban, ¿verdad?, para que el Señor pues cometiera un error, para que el Señor se equivocara, ¿verdad?, y lo pudieran atrapar con sus propias palabras. Hicieron todo lo que pudieron para que el pueblo se le volviese en contra, ¿verdad? Y lo vemos, ya lo vimos en varios pasajes, cómo querían involucrarlo a veces, ¿verdad?, en diferentes situaciones, pero el Señor, hermanos, porque es hijo de nuestro Dios, ¿verdad?, salía avante. Y ellos se quedaban con un palmo, ¿verdad? No sabían a veces ni qué contestar, los dejaba callados. Hicieron todo lo que pudieron para que el pueblo estuviera en contra de Jesús, pero no lo pudieron hacer. Tenían que romper la influencia de Jesús sobre el pueblo antes de intentar arrestarlo. Pero Jesús había contestado con tanta sabiduría sus preguntas, mis hermanos, ¿verdad? Y con una autoridad que algunos de los propios complotados quedaron impresionados, los dejaba sin palabras, hermanos, ya no sabían ni cómo, ¿verdad?, atacar al Señor Jesús. Todos los religiosos fueron silenciados, habían sido tan derrotados y avergonzados delante del pueblo que no se atrevieron a formular nuevas preguntas, ¿verdad? Vemos cómo el Señor pues los deja callados, hermanos, a tan insistentes preguntas para provocar que el pueblo no creyera más en Jesús y también para que lo pudieran arrestar, ¿verdad? Pero pues no pudieron hacerlo. Y vamos a pasar, mis amados hermanos, al primer malentendido, que era que el Mesías era el hijo de David. Muchos creían que Jesús era un mero hombre, ¿verdad?, de origen humano, porque eso creían, ¿verdad? La idea de que el Mesías pudiera ser de origen divino, procedente de Dios mismo, ha sido y aún es inaceptable para algunas personas. Y esto es lo que también los religiosos no lo aceptaban, ¿verdad? No lo querían aceptar y por eso querían arrestar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él decía que era el Hijo de Dios y ellos no lo podían aceptar y decían que no, que cómo era blasfemo, ¿verdad? La idea de que el Mesías pudiera ser de origen divino procedente de Dios mismo ha sido y aún es inaceptable para algunas personas. Sin embargo, Jesús se presenta con toda claridad. No es el hijo de David, no es nacido de hombre. Él es el Señor del cielo y su argumento es contundente. Recordemos, mis amados hermanos, que el título común para el Mesías era el hijo de David. En el Antiguo Testamento, decía específicamente que el Mesías procedía del linaje de David. Era de estos pasajes que se conocía al Mesías como el hijo de David, ¿verdad? Y vemos en este pasaje de Isaías 9, del 6 a 7, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? Dice, hermanos, que el Mesías debe hacer 4 cosas específicas, ¿verdad? 1, debía liberar a Israel de la esclavitud. La esclavitud debería ser abolida y todos los hombres puestos en libertad, bajo el dominio de Dios. 2, debía dar victoria sobre todos los enemigos de Israel, ¿verdad? 3, debía traer paz a la tierra. Todos deberían servir bajo el gobierno establecido por el Mesías. Y 4,
debía proveer abundancia para todo. El Mesías debía traer todos los beneficios tanto del gobierno como del cuidado de Dios al suplir las necesidades de la vida y establecer la utopía, o sea, en el reino de Dios en la tierra. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces, ese es el primer malentendido, ¿verdad? Que decían que el Mesías era hijo de David. Pero vemos, hermanos, por qué se decía eso, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento específicamente procedía, hermanos, y procede del linaje de David. Y en las Escrituras David dijo que Dios llamó al Mesías Señor. Vemos, hermanos, también que David dijo que Dios, ¿verdad?, llamó Señor al Mesías. Y vamos a ver estos 4 hechos, hermanos, de por qué David llamó Mesías al Señor. Primero, en los Salmos David llamó al Señor Mesías, es decir, las palabras de David están registradas en las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu de Dios, porque Dios lo estaba dirigiendo, mis hermanos. Por eso es que David llama así al Mesías, lo llama Señor, ¿verdad? Y 2, David dijo estas palabras: el Señor, o sea, Dios Jehová, dijo a mi Señor, el Mesías, refiriéndose al Mesías. Incuestionablemente, David llamó mi Señor al Mesías. Vemos cómo lo llama, ¿verdad? Aquí, en el versículo 42, vemos cómo el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí lo está especificando. 3, David dijo que mi Señor está sentado a la diestra de Dios. El Mesías es Señor porque es exaltado por Dios. Y lo vemos en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y 4, David dijo que los enemigos de mi Señor serán convertidos en estrado de sus pies. El Mesías es Señor porque todos sus enemigos le serán sometidos, y lo vemos en Filipenses 2:10-11. ¿Verdad? Estos 4 hechos reafirman por qué David dijo y por qué David llamó al Mesías Señor. David mismo llamó Señor al Mesías, ¿verdad? Jesús formuló una pregunta específica: ¿cómo podía el Mesías ser simultáneamente Señor e Hijo de David? Jesús estaba haciendo al menos 2 cosas con esta pregunta, mis hermanos. Jesús estaba diciendo: es totalmente inadecuado pensar en el Mesías en términos meramente humanos. No es suficiente pensar en términos de poder terrenal, de liderazgo, ¿verdad?, nacional, político e institucional. No es posible que un mero hombre traiga liberación perfecta, liderazgo y utopía a esta tierra. El Mesías no es solamente hombre, es el Señor del cielo. Jesús, hermanos, estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios mismo. El concepto humano debe trascender lo meramente terrenal y físico. La idea del hombre tiene que elevarse y penetrar el propio corazón de Dios. Dios ama esta tierra. Por eso, hermanos, envió a su Hijo a la tierra, ¿verdad?, sacrificándolo para salvarnos, a ella y a todos los que la habitamos. Y vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto, hermanos, que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A este Mesías que vimos, ¿verdad, hermanos? Vimos que Él debe hacer 4 cosas específicas. Debía liberar a Israel de la esclavitud, debía dar victoria sobre todos los enemigos a Israel, debía traer paz a la tierra, mis amados hermanos, y debía proveer abundancia para todos. Esos fueron los 4 puntos por lo que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Bien, mis amados hermanos, el segundo malentendido, ¿verdad?, de los religiosos es que si son genuinos. Y vamos a ver el deseo
y amor y su autoestima y alabanza que se tenían ellos, ¿verdad? Dice los religiosos. El segundo malentendido era que los religiosos eran genuinos. Jesús fue contundente en esto. Dijo, guardaos de los escribas, los religiosos. ¿Por qué diría eso nuestro Señor? Bueno, mis hermanos, ¿por qué? Porque el deseo y amor de ellos era la autoestima y alabanza. Se vestían de manera de llamar la atención sobre sí mismos. Tenían dos formas de hacerlos. Primero, una persona podía desear vestirse de manera extravagante y lujosa. Las largas túnicas eran la ropa de la nobleza. Los ricos, los bien conocidos, las personas con estilo, tenían una túnica que llegaba hasta el suelo. Con esta ropa la persona no podía trabajar, por eso era el símbolo de la sociedad alta y del hombre que tenía tiempo, ¿verdad? Note que Jesús no hablaba contra la ropa fina, y nuestro Señor Jesucristo no estaba en contra de eso, mis amados hermanos, ¿verdad? El Señor lo que tenía en contra era, y lo que condenaba a la persona era su corazón, lo que él tenía en su mente, ¿verdad? Y lo que la gente hacía, ¿verdad? Que cubría no solamente por apariencias y no vivió una vida piadosa. La mente de una persona no tiene que centrarse en la ropa, ¿verdad? Sino en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto debe de pensar. Filipenses 4:8. En eso se fijaba el Señor, hermanos, no en su vestimenta. Y vemos que los religiosos, hermanos, a veces vivían de apariencias, ¿verdad? Hacían cosas que no debían de hacer, pero se cubrían de apariencias. La vida de una persona no consiste en lo que tiene, sino en el servicio que presta a otros. El mundo está desesperado, inundado por enormes necesidades, mis hermanos. Dios quiere que la gente esté envuelta en suplir las necesidades de otros y no de ropajes, no de cómo nos vemos. A veces queremos vivir de apariencias, ¿verdad? Dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, mis amados hermanos, que una persona puede vestirse para llamar la atención usando ropa de más o de menos. La persona puede vestir ropa de más para atraer y centrar la atención de otros sobre sí, y puede usar ropas que expongan el cuerpo de manera de atraer la atención. Pero, mis amados, no hay que enfocarnos en eso, ¿verdad? Dice que los religiosos amaban también, hermanos, aparte de la apariencia, los religiosos amaban los primeros asientos y los lugares elevados de la sinagoga y las fiestas en que eran admirados y expuesta su prominencia. En la sinagoga los líderes y personas distinguidas tomaban asientos delante del arca, donde se guardaban las escrituras, se sentaban mirando a la congregación. Ningún líder podía ser pasado por alto. En ocasiones sociales, lo más honrado, se sentaban a la mano derecha del anfitrión y el que seguía en honor a su mano izquierda, y así sucesivamente, alternando de derecha a izquierda hasta el final de la mesa. Quedaba establecida la posición y el reconocimiento. Fíjense, hermanos, cómo los religiosos amaban, ¿verdad?, que se les halagara, que se les sirviera, ¿verdad? Pero ¿ayudaban, hermanos? No ayudaban, y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Cómo los religiosos buscaban para sí. Y lo vemos, hermanos, lo vimos, ¿verdad? Cómo lucraban con la fe también en el templo, ¿verdad? Los religiosos, o sea, era dinero y dinero también. Entonces, hermanos, dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los religiosos amaban las salutaciones y títulos que exaltaban a los hombres por honrarlos.
¿verdad? Note que el título era Rabí, que significa maestro, señor. Era un simple título. Sin embargo, algunos amaban y se deleitaban en ser reconocidos como superiores, ¿verdad? Es lo que estábamos comentando. Era decir, aquí está este, ¿verdad? Es la persona que supuestamente era un mensajero de Dios y se honraba al hombre y no al Señor. Ellos buscaban honrarse ellos, amados hermanos, pero no honraban al Señor con todo lo que hacían. También mis hermanos tenían un terrible pecado. Era el pecado de devorar a las viudas. ¿Por qué, mis hermanos? Este pecado tan terrible que tenían los religiosos era que devoraban las casas de las viudas, es decir, usaban a las viudas para obtener ganancias. Este era y sigue siendo un grave pecado. Mis amados hermanos, ¿qué fue lo que el Señor, verdad, siempre nos recomendó y nos sigue recomendando? Que ayudemos a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, al desamparado, que seamos con ellos. Mas, sin embargo, los religiosos no lo hacían, hermanos. A las viudas y a los huérfanos no los ayudaban. Eran los que más debían de apoyar y ayudar y no lo hacían. Al contrario, lucraban, ¿verdad?, con esa necesidad. Pedían cooperación, pero no les daban, no los ayudaban. Qué pecado tan atroz. Y dice, hermanos, aquí también, ¿verdad?, que sigue siendo un grave pecado. Porque en nuestros días lo seguimos viendo. Existen algunos predicadores y líderes, mis hermanos, ¿verdad?, hipócritas. Recuerden que nuestro Señor, ¿cómo llamaba a estos religiosos? Hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, porque decían ser una cosa y no hacían lo que decían. Les ponían cargas pesadas, ¿verdad? Y el Señor vino a abolir todo eso, mis amados hermanos. Sin embargo, hoy en día dice que hay gente que profesan la misma fe, que cortejan la atención y el favor de la gente, especialmente el de las viudas, ¿verdad? El de los pobres, el de los huérfanos. ¿Cuántos líderes, hermanos, no buscan provecho para sí en nombre de las huérfanos, en nombre de las viudas, en nombre del desprotegido, ¿verdad? Cómo piden cooperaciones, apoyos, ayudas, pero siempre, hermanos, siempre ven por ellos, ¿verdad? Obtener ese dinero, hermanos, usando esos nombres, buscan donativos, ¿verdad? Y eso, hermanos, el Señor lo aborrece. La gran tragedia es que esos corazones falsos e hipócritas utilizan la máscara de la religión para proveerse a sí mismos y sus falsas ideas. Dios nos cuide, mis amados hermanos. Dios nos ayude a no caer en este grave pecado, ¿verdad?, en el que estaban estos religiosos, ¿verdad? Estos que supuestamente están para proteger, para ayudar, y no lo hacían. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas, y lo triste es que a veces, hermanos, son predicadores, ¿verdad?, de la iglesia, y por causa de ello blasfeman el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y lo ponemos, hermano, en tela de juicio. ¿Cuántas personas hay que ya no quieren ayudar, ¿verdad? Ya no quieren donar, ya no quieren dar porque se han dado cuenta de a veces de estas personas, ¿verdad?, que solo lo hacen para lucrar para sí mismas. Dice, mis amados hermanos, más adelante, apelan a la gente en favor de la religión institucional, no para honrar a Dios o promover el espíritu de renunciamiento. Los vanidosos, ¿verdad?, por supuesto, son susceptibles a estas formas de apelación, pero las viudas están particularmente expuestas a quienes están aparentemente tan entregados a Dios. Que Dios nos use, hermanos, que Dios nos cuide, que Dios nos ayude para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que nosotros cuidemos de esos desprotegidos, de esas viudas, de esos huérfanos, ¿verdad, hermanos? Que hagamos esa labor que Él vino a hacer. Y que en vez, hermanos, de sacar provecho para sí, que de verdad lo hagamos en favor de aquellos que lo necesitan. Recordemos, mis amados hermanos, que la condenación mayor
Dice que su condenación mayor es la condenación de los religiosos, ¿verdad? Será mayor a los de los demás. Dice que será mayor la condenación de los religiosos y de cualquier otra persona culpable de estos pecados. Existen algunos pecados que son más horribles que otros. Usar la religión con fines egoístas es uno de ellos, hermanos. Mucho cuidado con lo que hacemos. Dios nos ayude, hermanos, para no caer en este horrible pecado. Quienes lo hagan recibirán mayor condenación. Hay un hecho aquí que debe ser notado. Las viudas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Siempre mandó a su pueblo a cuidar de ellas de manera especial. Y sí, hermanos, recordemos cómo el Señor siempre decía que cuidaran de las viudas y de los huérfanos, hermanos, porque son los más débiles y desprotegidos. Recordemos en aquel tiempo, si una mujer se quedaba viuda, ¿qué iba a hacer de ella? ¿Quién iba a ver por ella? Porque miraban el esposo, ¿verdad? Y los hijos, pero si esta mujer ya no tenía ni hijos, hermanos, ¿qué iba a hacer? De los huérfanos, ¿quién miraba por ellos? Y en la actualidad, mis amados hermanos, es lo mismo, son las más desprotegidas. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos de no caer en esto. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Aprended, hermanos, aprendamos a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a hacer la labor que el Señor quiere que hagamos, que busquemos más de Él, que nos llenemos de Él, mis amados hermanos, pero sobre todo, que siempre estemos al pendiente de hermanos de aquel que lo necesita. Algunos quedaron impresionados por cómo el Señor contestó sus preguntas y le expresaron, Maestro, bien has dicho. Pero recordemos que los religiosos estaban dispuestos a matar a Jesús. Todos fueron silenciados y avergonzados delante del pueblo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a seguir la palabra de nuestro Señor. Por mi parte, esto es todo. Confío en Dios, hermanos, que este pequeño tema sea de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.